Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar con la presentación. Eh, la verdad no quiero, me gustaría minimizar esto para poder saludarlo y que me vean la cara, pero tengo miedo de dejar de transmitir. Así que vamos a arrancar así. Cuando termine la presentación haré el saludo un poco más formal. Bueno, antes que nada agradecer a la Asociación de Brangus de Paraguay por la invitación a disertar sobre DEPS, diferencia esperada de progenie. Para los que no me conocen, yo soy médico veterinario, trabajo bueno, soy productor y asesor productivo y genético de varios rodeos, de Brangus, Braford, algo de Brahman también. Trabajo en Argentina, Paraguay, Brasil, así que tengo por suerte muchos amigos en toda la región. Bueno, y actualmente me desempeño también como coordinador de la Comisión Técnica de la Brangus Argentina. Bueno, avanzamos. Bien, a la hora de tener que buscar algún reproductor en algún remate o en algún catálogo de semen, nos aparece información. ¿Sí? Voy a empezar de lo más básico para que sea la charla más llevadera y que todos puedan seguirla. Nos aparece siempre el nombre del reproductor, nos aparece generalmente una foto, nos aparecen los datos de genealogía, el pedigree, ¿sí? Padre, madre, y nos aparecen los datos propios del animal, como el desempeño propio, de peso al nacer, circunferencia escrotal.
Voy a tratar de poner el pero, ahí está. Bueno, datos propios del animal, peso al nacer, bueno, y nos aparece un cuadro lleno de números, que algunos le darán un poco más de importancia, otros menos, algunos sabrán cómo se interpreta y otros no. Bueno, de esto vamos a hablar hoy, ¿sí? Entonces tenemos la diferencia esperada de progenie, siempre va acompañado de un número que es la precisión del dato, un número de ranking, que algunos lo publican, algunos no, algunos publican los datos donde rankea bien y no donde rankea mal, pero bueno, son cosas comerciales. Aquí está muy bien puesto el promedio de la raza para que sepamos un poco ubicar los datos dentro de la población y siempre lo importante es esto, es ver la fuente, o sea, a qué evaluación se refieren los DEPs, los números, ¿sí? Porque no son compatibles. Uno no puede comparar individuos evaluados por Brangus de Estados Unidos o por el BRICPLAN y por el ERBRA. Entonces, se van a poder evaluar animales, individuos que estén todos dentro de una misma evaluación. Bien, definiciones. Diferencia progenie nos permite seleccionar reproductores basándonos no solo en lo que observamos, en los datos visuales, que es el fenotipo, se hace una clasificación y el avance gracias a estas características suelen ser muy buenas, pero esto nos da un poco más de objetividad y nos ayuda a tomar decisiones desde datos objetivos. La DEP predice cómo será el comportamiento promedio de las futuras crías de un toro en comparación con las que producirá el resto de los padres incluidos en la misma evaluación, ¿sí? Características que se pueden medir afectan a la eficiencia reproductiva, como largo de gestación, ¿sí? Esta se mide en días. Sabemos que las gestaciones más largas llevan generalmente a pesos más altos de terneros y consecuentes distocias. Además, nos da siempre algunos días más para poder preñar de nuevo esa vaca, para poder reconcebir, ¿sí? Sabemos que el largo de gestación en la raza Branco es 286 días, entonces si una gestación es un poquito más corta, nos da unos días más para poder lograr un ternero por vaca por año, que es el objetivo primordial de toda explotación ganadera. El peso al nacer, ¿sí? También muy relacionado con la facilidad de parto. La facilidad de parto, algunas evaluaciones la tienen, facilidad de parto directa o materna, son dos TEPS distintos, y generalmente se toma en la dificultad o no de parto que tengan las vaquillonas en su primer servicio, eh, se cargan, bueno, por los partos que no tienen, esas se marcan en porcentajes y es por porcentajes de animales que no tuvieron problema parir. El dato de circunferencia escrotal lo pongo acá en eficiencia reproductiva porque está bien correlacionado con las dos últimas, sobre todo que vamos a ver acá, con días al primer parto y con permanencia en el rodeo de la vaca. Peso del vientre adulto, también un dato muy importante para saber qué animal se adapta mejor a nuestro rodeo, saber qué vacas puede soportar nuestro sistema. El peso del vientre adulto tiene una correlación muy alta con la fertilidad y con la permanencia de las vacas en el rodeo. Los días al primer parto, que está expresada en días, es el promedio de los días que sus hijas, o sea, las hijas del toro, una hembra, el dato propio, que dio por primera vez, o sea, que parió por primera vez, y la permanencia en el rodeo, stayability, que es cuántos partos, o sea, cuánto dura una vaca funcionando en el campo. ¿Sí? Teniendo como premisa que toda vaca que no se preña, no entre un ternero se va, el dato este tiene una altísima correlación con la fertilidad y la productividad en un rodeo. Yo pinté en negrita los datos que de la evaluación que yo voy a hablar, ya en un rato les voy a explicar, que la evaluación de Brangus, el ERBRA, son los que hoy estamos evaluando.
Después tenemos también características de crecimiento, como peso al nacer, que ya lo hablamos, peso de destete, peso, algunas evaluaciones lo hacen al año, otras a los 18 meses, nosotros lo hacemos a los 18 meses. La altura o frame, que ya es una medida que ha pasado un poco de moda, ya sabemos que los animales comen por lo que pesan y no por lo que miden, una frase que se la robo a Rodolfo Peralta, que siempre la dice, pero además es muy cierta. Así que el frame es un dato que no se está usando mucho y sí el peso del vientre adulto, que es lo que nos va a costar mantener a esa vaca. Y la leche o actitud materna, que se mide de forma indirecta por el crecimiento de los terneros, hijos de las vacas. Tenemos que ver, ya vamos a hablar más adelante de las correlaciones que hay entre estas características, porque a veces queremos aumentar mucho el peso del destete y eso nos lleva a que las características correlacionadas con ella, como el peso al nacer o el peso a los 18 meses, también se nos vayan muy, muy para arriba. Así que bueno, ahora vamos a hablar más adelante de eso. Características, otras cosas que podemos medir son características de conformación corporal, como el área de ojo de bife, la grasa dorsal, la grasa de cadera, y el porcentaje de grasa intramuscular. Esto fue muy bien desarrollado el martes pasado por el doctor Jaime Urdepilleta, así que no voy a ahondar mucho en el tema, pero bueno, de todas estas características que se hacen en la medición ecográfica de los reproductores, también a los 18 meses, se generan las diferencias esperadas de progenie para poder predecir objetivamente cómo se van a comportar las crías de un reproductor. Eh, Bien, esto está desarrollado. Quería hacer mucho hincapié sobre todo en la grasa de cadera que nosotros, para nuestros sistemas productivos eh, a pasto, principalmente necesitamos tener vacas que sean que se engorden fácilmente, entonces en la época de mayor oferta forrajera puedan engordarse y pasar gordas todo el invierno, y poder parir ya con una buena condición corporal. La grasa dorsal nos sirve porque es una buena estimadora de ella, pero si se puede medir la grasa de cadera mejor. El porcentaje de grasa intramuscular o marmoreo, que es tan importante, es la principal característica que nos va a dar la calidad de carne, ¿sí? La terneza, la suculencia del bife, tanto en sabor como el flavor que le llaman. Eh, bueno, e indirectamente se puede calcular esto, que es el peso de carcasa, gracias a las otras características. Si hay mayor área bife, mayor peso de carcasa, la grasa de dorsal juega en contra del peso de carcasa y el tamaño del animal. Otras características que puse, que son un poco algunas más novedosas, es eficiencia neta de consumo o consumo residual o consumo o eficiencia alimentar, creo que se llama en Brasil. Es se puede generar un DEP a partir de los fenotipos medidos en esos comederos inteligentes, donde animales que ganan lo mismo, algunos animales consumen menos. Bueno, eso nos va a dar una alta rentabilidad en el sistema. Bueno, se hacen diferencias esperadas de progenie de ese dato. Eh, bueno, aprovecho el momento de comentarles, ya en Argentina hemos hecho la primera prueba el año pasado, con 60 individuos evaluados. Sé que en Paraguay están comenzando con una prueba ahora, en Brasil también. Así que, bueno, el unir los esfuerzos de todos los países va a hacer que más rápido podamos tener datos objetivos sobre esta característica. Otra cosa muy importante en todas las regiones subtropicales donde hay garrapata es la resistencia a garrapata. Hay trabajos que se están haciendo muy bien en Brasil y Australia. Nosotros estamos viendo cómo avanzar con el tema. Bueno, identifica, también es un dato bastante engorroso de tomar porque hay que contar garrapatas en todos los reproductores, en algunos reproductores, y poder hacer un DEP de eso. Los pongo acá para comentarles que hay algunas evaluaciones que los están trabajando. Pelo peleche también, se hace un score visual del pelo y del animal a los 18 meses y se genera una data con eso.
Y el tema de docilidad, muy importante también porque está bien correlacionada la docilidad con el crecimiento del animal. Sabemos que los animales más nerviosos se desarrollan menos o peor, y los animales, y además demoran más en preñarse las hembras más nerviosas, así que también está muy correlacionado con la fertilidad. De ahora en más les voy a hablar de esta evaluación, de la evaluación de del ERBRA, que es una evaluación de reproductores Brangus, que se hace en la Cátedra de Mejoramiento Bovino de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, a cargo del doctor Rantetti y su equipo, en el cual participan rodeos de estos 6 países. ¿Sí? Tenemos reproductores ya evaluados de Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Uruguay. Es una evaluación muy interesante porque además de tener un muy buen nivel, la evaluación nos permite intercambiar información y poder comparar reproductores de diferentes latitudes. Bien, ¿cómo arrancamos? Todo arranca con esto, con un fenotipo. Nosotros es lo que podemos ver, lo que podemos pedir, medir, lo que podemos pesar, bueno, y de ahí se sigue todo. ¿Sí? Arrancamos tomando información, acá vemos acá el peso de un ternero, se puede hacer de una manera más sencilla también, pero bueno, acá es cómo se toma el peso, acá vemos haciendo una ecografía de carcasa, viendo la imagen ecográfica que sé y donde sale la información, midiendo circunferencia escrotal, o sea, el participar y el tener datos es muy sencillo, no es nada del otro mundo en todo establecimiento y más en cualquier cabaña se viene desarrollando todas estas medidas. Todo arranca con esto, con algo muy sencillo, que es la libreta del recorredor, donde anota la madre, el sexo, la fecha de nacimiento, los kilos de nacimiento. Bueno, y a partir de ahí se generan todos los datos. La evaluación que hace esto, el calcular el componente genético de cada dato fenotípico. ¿Sí? Nosotros sabemos que el fenotipo, o sea, lo que vemos es el producto de la interacción entre la genética y el ambiente. Entonces la evaluación lo que hace es primordial, es lo más importante de una evaluación es que los grupos de contemporáneos estén bien tomados y eh, bien detallados. Así se puede aislar todo lo que es ambiental, que es para todos los individuos que tuvieron el mismo manejo igual, de lo que es meramente genético. ¿Sí? Entonces, bueno, de esta fórmula parte toda la evaluación. Arrancamos de lo más básico. Voy a hablar de 3 formas en las cuales se pueden y se deben usar las diferencias de progenie. La primera es para comparar 2 reproductores dentro de la misma evaluación. A ver, acá queremos comparar el toro A y el toro B, y vemos que el toro A tiene una DEP para peso al destete de más 5 y el toro B tiene una DEP de peso al destete de más 15. ¿Qué quiere decir eso? Que el promedio de los hijos del toro A va a ser 5 kilos superior a la media, podríamos pensarlo, pero sobre todo lo importante es poder comparar estos 2 reproductores. Entonces yo sé que los hijos, el promedio de los hijos del toro B, independientemente de las vacas, usando vacas aleatorias, va a ser 10 kilos más pesado que el promedio de los hijos del toro A. ¿Sí? Esa es la forma básica, clásica de analizar una diferencia esperada de progenie. Eh, y es así como se debe tomar. ¿Cómo se calcula? Bueno, esto lo paso un poco rápido, pero para que sepan, se usa el modelo animal multicarácter para los datos de peso a nacer, peso de destete, aptitud materna y peso final, que es el peso a 18 meses. Y el modelo unicarácter porque no tiene correlación, esta evaluación no correlacionó, no encontró que haya correlaciones genéticas entre circunferencia escrotal y ninguna otra característica. Se toma a partir de datos propios del animal, eso que medimos y que vemos, de ahí se aporta información para la evaluación, muy importante, de mucho peso, datos de sus padres, o sea, su genealogía, y todos sus parientes a través de sus padres aportan información al reproductor, por eso quizá ustedes tienen un DEP de un ternero
donde ya tiene el DEP de circunferencia escrotal. ¿Por qué? Porque su genealogía, padres, madres, hermanos, medios hermanos, aportaron a ese dato. Aquí es donde, a partir de este año, en el HERBRA, empieza a jugar la genómica un papel clave. Empezamos ya a trabajar con información genómica de los animales y es acá donde entra, en uno de los tres datos, entra refinando la precisión de ese dato de genealogía. ¿Sí? Antes de la genómica, nosotros presuponíamos que el aporte genético de un individuo era un 25% de cada padre, de cada abuelo. Hoy sabemos, ciencia cierta, de que no es tan lineal, de que hay, bueno, recombinación y otras cosas que pasan en la gametogénesis, que hacen de que no sea tan así. Entonces un abuelo, quizá un producto tenga, en vez de tener un 25% de un abuelo, pueda tener el 10% y el 30 o 35% del otro. Digo, bueno, ahí empieza a jugar la genómica. Los datos de su progenie, que va a ser lo más importante, o sea, un animal va a estar, o sea, lo que más peso va a tener en la determinación de una diferencia esperada de progenie de un individuo es su progenie. O sea, cuando él ya tiene crías, ya sabemos a ciencia cierta cómo se comportan sus crías. Así que estas dos tienen mucha importancia hasta que empiezan estos datos. Eh, Todo esto eh, va a estar condicionado a las habilidades de a las heredabilidades, perdón, de cada característica. Las características con más heredabilidad, como peso en las ceros, el copilla escrotal, van a tener un más preciso y más certero que las características que tienen una heredabilidad un poco más baja, y las correlaciones genéticas entre ellas. ¿Sí? Entonces ahí era el caso que les conté acá. También un ternero que todavía no mandó el peso de 18 meses, nosotros vamos a poder estimar ese peso de 18 meses, tanto por la heredabilidad de su genealogía, como por las correlaciones que hay con peso al destete, por ejemplo. ¿Sí? Hay una correlación alta entre peso al nacer, peso al destete y peso final, correlaciones positivas, o sea, al aumentar una, aumenta la otra, necesariamente, generalmente, salvo algunos animales, individuos que se llaman quebradores de curva, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, esas son cosas a tener en cuenta, y la evaluación, lo comento, que considera también el heterócito vigor híbrido, esas características, así que además de sacar las características ambientales, también saca las características de todo lo que aporta el vigor híbrido para poder tener un depth de lo que es realmente heredable, ¿sí? De la genética que se hereda y no del vigor híbrido. Bueno, una tablita de heredabilidades y correlaciones de cada característica. En cuando les comentaba de que la heredabilidad de circunferencia escrotal y peso en láser era bien alta, las otras son un poco más bajas. Correlaciones genéticas, hay una correlación la más fuerte es esta, entre peso del destete y peso final, teniendo una correlación moderada, peso destete, peso nacer, peso destete y peso nacer 18 meses. ¿Sí? Al haber correlaciones un poco más suaves, se puede haber más cantidad de esos famosos quebradores de curva, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Y la correlación negativa entre peso del destete y aptitud materna. Por eso es muy importante no obsesionarnos con ninguna característica en particular y siempre ver al individuo como un todo y tener en cuenta todo, porque al modificar una característica podemos inconscientemente, sin saberlo, poder estar afectando las otras. Bien, les comenté en un principio que el dato de la diferencia esperada de progenie iba siempre acompañado de un dato que es la precisión o exactitud. Nos indica la confiabilidad de la DEP para predecir una característica. Entonces, a mayor, si el número que va entre 0 y 1 es más cercano a 1, es un dato más certero y que puede modificarse menos en un futuro cuando aparezca más información de descendencia de ese reproductor.
¿De qué depende? Depende de la heredabilidad del carácter, características con mayor heredabilidad siempre tienen una precisión más alta, correlaciones genéticas entre ellas. ¿Por qué? Porque al tener datos, por ejemplo, de peso al destete, está aportando también información indirectamente por su relación a las otras características, como peso nacer, peso de 18 meses, aptitud materna, cantidad de datos del reproductor y de sus parientes. ¿Sí? A mayor cantidad de hijos o parientes que haya, mayor va a ser la precisión de ese individuo, de los datos de ese individuo. Y esto es lo más importante, la distribución, no lo más importante, pero es muy importante que la distribución de reproductores en distintos grupos. Y no es lo mismo, va a tener más precisión los DEPs de un individuo que tiene 20 crías en 5 establecimientos distintos a un individuo que tenga 150 crías en un solo establecimiento. Bien, vamos a la segunda forma de analizar los DEPs, ¿sí? Que es una forma, probablemente sea la forma que a mí más me gusta y la que más uso yo, que es dentro de la tabla de percentiles. Ahora vamos a ver qué es lo que nos permite rankear las DEPs dentro de toda la población evaluada. Nos permite definir la presión de selección para una característica dentro de una población evaluada. Ahora lo vemos. A ver, para los que no tuvieron estadística, esta es la distribución normal de todos los datos biológicos que se toman, de todos los fenotipos, ¿sí? Donde tenemos muchos individuos cercanos al promedio, de la media, y tenemos pocos individuos que se alejan del promedio. A ver, si esto fuese peso al destete, acá tenemos muchos individuos que estarán próximos al peso al destete, pongamos de ejemplo 180 kilos, a ver, entre 160 y 200 kilos muchos, después tenemos una cola de individuos más livianos y tenemos una cabeza de individuos más pesados. ¿Sí? Bueno, tengamos en cuenta esta distribución porque la tabla de percentiles nos va a hablar de eso. A ver, acá para graficar lo mismo, esto es de un establecimiento donde trabajo, son datos reales, de 1900 y pico terneros nacidos. Esta es la distribución de pesos al nacer, ¿sí? Las columnas para arriba nos dan la cantidad, el número de individuos, ¿sí? Entonces tenemos más individuos cercanos al promedio, el promedio de este establecimiento haber sido 37 kilos o algo muy cercano, y tenemos muy pocos que se van a las puntas. Tenemos terneros hasta de 55 kilos y tenemos algún ternero muy liviano. ¿Sí? Esta es la curva normal. Cuando hablamos de presión de selección es esto. Si yo estoy buscando un toro para entorar vaquillonas de 18, 15 meses, voy a buscar los reproductores que nacieron en esta punta. Esta es una presión de selección alta, estoy presionando y me quedo solamente con el 10% de los individuos más livianos. Esto es del mismo establecimiento, pesos al destete, ¿sí? Vemos la curva, eh, acá también lo mismo, y acá está la presión de selección que hablábamos recién. Si queremos seleccionar, acá la presión de selección puede ser positiva o negativa. Nosotros aquí nos estaríamos quedando con el 10% superior. Esto podría ser para seleccionar reproductores, toros, ¿sí? En una selección de toros padres, la idea es seleccionar los mejores, depende de la presión que pongamos, nos podemos quedar con el 10% superior, el 15% superior, o si presionamos un poco más con el 5% superior, ¿sí? Y generar la presión que se hace cuando se seleccionan hembras de reposición, se hace una selección negativa, se llama, que se hace por aquí, se desecha, se descarta la cola y se queda con todo el resto. Bueno, esta es la famosa tabla de percentiles que les hablé un ratito. Esta es esa misma distribución aplanada. Acá tenemos las puntas y acá cerca del medio donde la mayor cantidad de individuos están aquí al medio. ¿Sí? Acá tenemos la banda donde están. Nosotros si nos dice este toro está dentro del top 10, quiere decir de que está dentro del 10% superior para esa característica. Si está dentro del top 90 es porque está dentro del 10% inferior para esa característica.
Aquí les marqué el 50%, que generalmente va a estar muy cercano al promedio de la raza. Entonces nosotros, perdón, no de la raza, sino de la masa de animales evaluados en esa evaluación. O sea, va a estar ahí el promedio. Nosotros no sabemos el promedio de nuestro establecimiento por ahora, pero sí sabemos el de todos los individuos dentro de esa evaluación. Acá tenemos los líderes para cada característica, los pinté en verde, ¿sí? El 5% superior para cada característica, son los que generalmente se le pone alguna, se los marca, se le pone alguna estrellita o aparecen en algún ranking. Aquí tenemos lo peor de cada característica, del 10% peor, que peor rankea para cada una. Acá voy a hablarles un poco de las correlaciones y del no obsesionarse con ninguna característica en particular. Pongamos que nosotros querramos sí o sí tener animales muy livianos al nacer. Bueno, recuerden que hay una correlación entre peso a nacer, peso destete y peso a 18 meses. Entonces, los individuos de menor peso al nacer seguramente nos van a traer, esos mismos individuos van a estar con un peso del destete por aquí, un peso al 18 meses por acá, o un área bajo bife también baja. Así que a mí los líderes, eh, por supuesto no los descarto, me parecen útiles, pero trato de buscar cosas más balanceadas. Entonces, en un peso al nacer, aquí marqué con este verde más claro, ¿qué seleccionaría yo? ¿Qué selecciono yo en la práctica? A mí me gustan los individuos con unos pesos al nacer moderados, para no tener problemas de parto. En la raza Brangus los problemas de parto no son muy frecuentes, por suerte, es una de las ventajas de la raza. Tengamos mucho cuidado de no estar usando estos individuos de aquí abajo para no complicar, no perder esa ventaja comparativa que tenemos, pero usar estos pesos moderados no vamos a tener problemas de parto y sí nos va a permitir tener animales de buen crecimiento posterior. En el único caso donde me voy a estos animales aquí más extremos es si tengo que preñar vaquillonas de 15 meses o vaquillonas muy de 18 o 24 meses que no tienen un desarrollo muy bueno. Ahí sí, para no tener ningún problema, eh, puedo recurrir a estos animales líderes. Pero si no, yo manejándome acá, los animales del promedio, me siento muy cómodo. Peso al destete sí, busco individuos de mayor peso, ¿sí? No necesariamente necesito el top 1, ya con trabajar dentro del 30% superior, yo estoy tranquilo de que la gran mayoría de los rodeos lo estoy mejorando. Eh, el, sí trato de no usar los que están aquí en el círculo amarillo y de ninguna manera uso los que están en el rojo, ni siquiera para hembras de reposición, ¿sí? A ver, si voy a buscar un reproductor para meter en mi rodeo, voy a tratar de que el macho esté aquí y voy a tratar de, si tengo que seleccionar hembras, quizá hago el corte aquí. Me saco toda la hembra que rankea después del 60%. Con aptitud materna pasa un poco como el peso al nacer, les voy a contar por qué. Las aptitudes maternas muy altas son vacas que son muy productoras de leche. Al producir mucha leche necesitan más energía. Entonces, en campos donde no les estamos aportando todo lo que ellas necesitan, lo más probable es que queden vacías. Entonces, nosotros necesitamos tener hembras que críen bien a sus carneros, pero que no sean altas productoras de leche porque son vacas. Consumen mucha energía. Si tenemos para dársela, buenísimo, pero quizá con ese pasto que están comiendo esas vacas de alta producción de leche, podríamos tener más vacas en el rodeo. Y producción de leche moderada también tenemos fortaleza en la raza, que la raza Brangus es buena raza materna. Entonces, con manejarnos cerca del promedio, estamos tranquilos de que yo sí hago mucho hincapié en la conformación de la ubre y en la conformación de los pezones, más que en que sea una alta productora de leche, ¿sí?
Y, por supuesto, no quiero estas vacas muy negativas que seguramente son vacas o que son malas productoras de leche o que tienen algún problema de pezón, entonces el ternero no puede, quizá produce mucha leche, pero el ternero no puede tomar. En el peso de 18 meses selecciono algo parecido al peso del destete, ¿sí? Lo mismo que hablé para el peso de destete, que se pueden tener animales tranquilamente, animales de muy buen desarrollo de 18 meses y destete, teniendo pesos al nacer moderados, ¿sí? Los quebradores de curva, que también lo comenté hace un rato, serían individuos que ranquean bien para peso destete y peso nacer. Por suerte los hay esos individuos que quiebran esa curva y quiebran esa tendencia, esa correlación, y ranquean bien para dos características, bien correlación negativa. No es lo más común, entonces si tenemos que trabajar a nivel rodeo, tengamos en cuenta de que en general es difícil fijar esas características a nivel rodeo, se puede también, pero lleva más tiempo. Entonces me quedo más tranquilo, o sea, me preocupo menos por esa extrema peso al nacer bajo, para así tener animales de buen desarrollo posterior. Circunferencia crocal, bueno, lo mismo, también ahí sí busco los que mejor circunferencia tienen. Esta característica no tiene ninguna correlación negativa con las anteriores, así que sí puedo irme un poco, presionar un poco más arriba que las otras. Descarto individuos, más cantidad de individuos, por lo mismo, ¿sí? Obviamente, yo con un top 10, top 5 me quedo tranquilo, no me hace falta tampoco, no me hace falta el top 1. Les diría que ninguna característica, y probablemente en circunferencia escrotal tampoco, eh, sabemos, pero bueno, de los toros con circunferencias escrotales ya extremas suelen tener algún problema, sobre todo en el trópico. En el área de ojo de bife, también busco los animales con mayor área de ojo de bife, por supuesto. Son los animales más musculosos, que van a rendir mejor después a la faena. Son animales más pesados. Y aquí es un tema un poco más controvertido, el tema de las grasas. Dependerá la explotación y el sistema de producción en qué se prioriza, ¿sí? Yo, para los rodeos donde trabajo, las vacas comen pasto todo el año y la ventana de buen forraje es acotada, priorizo las vacas, sobre todo la grasa de cadera, que tengan grasa. A ver, hay una correlación negativa entre área ojo de bebé y las dos grasas, ¿sí? Sobre todo la dorsal. ¿Qué hago? Yo premio la grasa siempre y cuando no sea en detrimento del ojo de bife. Así que primero selecciono ojo de bife y después de esos animales que me quedaron, busco por lo menos la forma en la cual yo trabajo. Y en esos individuos, mayor musculosidad, más musculosos, presiono en los que además son más blandos, son más precoces de engrasar. Por supuesto, si nos obsesionamos, como todas las características, con animales que sean, ponemos por adelante las otras características, los animales más blandos, que se engrasan más fácil, probablemente se nos caiga el área ojo bife, si la descuidamos. Y con la grasa intramuscular también. En general, en nuestra región hay pocos países y pocas industrias que lo premian. Le doy importancia, por supuesto, porque sé que algún día nos va a llegar a todos. No me obsesiono con la grasa intramuscular porque realmente hoy no nos impacta económicamente. En países como Brasil, Uruguay, bueno, ni hablar de Estados Unidos, esta característica es probablemente con mayor relevancia a la hora de cotizarse el novillo. Bien, tabla de percentiles vista. Perdón, entonces, yo uso esta tabla para ubicar, esto me ubica y me dimensiona dónde está ese individuo para cada característica. Entonces yo sé que un individuo está en el top 15, está dentro del 15% de peso al nacer, podemos ver que está en el 25% de peso de destete, entonces nos ayuda a saber dentro de toda la distribución de reproductores de esa evaluación dónde está. Y por último, de característica de formas de uso de los DEPS,
Esto sí es exclusivo para rodeos donde vienen llevando evaluación, donde vienen evaluándose dentro de una evaluación, valga la redundancia, que son las tendencias genéticas. ¿Sí? ¿Qué nos da? Es el cambio que se produce a lo largo del tiempo en el promedio de las DEPs de los animales nacidos cada año. Entonces, ¿cómo se calcula? Se agarra a todos los individuos nacidos en cada año y se los promedia. Entonces, se traza una tendencia de los promedios de cada grupo etario, o sea, de cada grupo nacido en cada año. Y nos ayuda para ver en qué dirección y a qué ritmo cambia el valor genético a través de los años. Aquí vemos tendencias genéticas reales de establecimientos donde trabajo, donde tenemos esta línea superior naranja claro, que sería el peso a los 18 meses, la línea naranja más oscura, el peso al destete, la línea gris, el peso, la aptitud materna, y aquí abajo ya las vemos en otras ampliadas, aquí no se ven porque como son rangos más pequeños, no se logra ver la tendencia, pero acá tenemos peso en nacer oscuro y circunferencia escrotal un poquito más clara. Bien, aquí saqué la circunferencia escrotal y el peso final para poder mostrarlo en una escala un poco más chica. Aquí tengo, este establecimiento empezó a medir, o sea, a evaluar sus reproductores en el 1997, hasta el 2017 tengo aquí. Esto es, aquí mezclé las dos cosas, la tendencia genética y los percentiles, el ranking, o sea, para que ustedes tengan una dimensión de dónde se arrancó y dónde se terminó, yo puse aquí en ese promedio, en la tabla de percentiles, en dónde está. Entonces, este establecimiento arrancó siendo moderado, ambas moderadas, moderado peso del destete y moderada materna, y también el moderado peso del. Bueno, ¿qué hicimos? Lo que hace la mayoría, seleccionar por individuos más pesados. Ustedes vieron en la placa anterior los pesos de 18 meses se fueron bien para arriba y los pesos al destete igual. En este establecimiento les voy a contar, empezamos a pesar los pesos al nacer en el 2013. Perdón, en el 2003. Entonces, nosotros traccionamos por individuos más pesados, gracias a esta herramienta, veníamos por acá, cuando empezamos a ver los DEPs, empezamos a seleccionar tanto hembras como reproductores, como dos. Entonces pudimos mejorar rápidamente el peso al destete. ¿Qué nos pasó? Como no tomamos el peso al nacer y no le damos tanta importancia, estábamos confiados de que veníamos trabajando bien, se nos disparó. Miren, llegamos a casi estar en el 35% peor de toda la evaluación para ese carácter. Entonces tomamos la decisión ese año, en el 2002, todavía no empezamos a pesar, pero sí teníamos un problema de distosia, empezamos a tomar la decisión de empezar a buscar individuos de bajo peso al nacer. Eh, Aquí entonces pudimos corregir el peso al nacer, todavía no había, la evaluación todavía era un poco chica y los quebradores de curva no los teníamos tan identificados, entonces, ¿qué pasó? El peso al destete también se nos cayó un poco. ¿Sí? A partir de por acá, de estos años 2007, dentro de nuestro rodeo, sobre todo de las hembras, empezamos a seleccionar las hembras que nacían más livianas, pero que a su vez no eran tan livianas al destete, entonces más pesadas. Entonces la tendencia, ustedes pueden ver que después, durante muchos años, se logró moderar el peso al nacer y pudimos seguir avanzando en peso al destete. Eran una caída en la aptitud materna, ¿sí? Hablamos de la aptitud materna, de que tiene una correlación negativa con el peso del destete, entonces sí, vemos aquí que el peso del destete se fue para arriba, la aptitud materna se cayó un poco, en términos reales se cayó creo que menos de un punto, y seguimos dentro de lo aceptable, por lo menos para nosotros, ¿sí? Estábamos dentro del 40% mejor, y ahora estamos ahí, en el 60%, estamos ubicados dentro del 60% de la población, lo cual, como verán, en pesos al destete no nos afectó, al contrario, y
Probablemente sea por el descarte de todas esas vacas que no se iban preñando año a año, que seguramente eran las vacas más productoras de leche, que necesitaban más recursos. En este establecimiento, sobre todo, es un establecimiento en una zona muy marginal de Chaco semiárido argentino, una zona muy seca, de poca pluviometría, entonces de inviernos muy largos y secos, entonces seguramente por eso se fueron yendo las hembras más lecheras y fueron quedando de moderada producción de leche, y sí, eso se lo puedo decir, no hay de para eso, pero sí hemos corregido muchísimo la conformación de ubres en estos últimos años. Bueno, tendencia de genética de circunferencia escrotal, está todo establecimiento que le dé un poco de importancia al depth de circunferencia escrotal va a lograr esto. ¿Por qué? Porque es una característica de una alta heredabilidad y es muy fácil de trabajarlo. Entonces, bien, pasamos de una moderación también a, aquí no me acuerdo qué puede haber pasado estos años, puede ser que también esos toros de bajo peso al nacer, que justo haya habido pocos toros de bajo peso al nacer y también nos hayan repercutido negativamente en la circunferencia crotal, pero miren, la tendencia va alta. Hoy ese establecimiento, el promedio de los DEPs de los individuos nacidos en los últimos 2 años está dentro del 20% superior de toda la población. Eso es muy sencillo, gracias a usar los datos objetivos de los DEPs y sobre todo esta característica que tiene una alta heredabilidad. Bueno, vamos a otro establecimiento que viene evaluándose desde 2005, un poco menos de años, pero bueno, la tendencia en general es muy parecida, tiene menos quiebres que el anterior, arrancó un poco más tarde, entonces ya habíamos aprendido, o yo por lo menos ya había aprendido sobre errores, entonces también venía de moderación, vamos a la otra placa si vemos, venía de moderación peso en nacer, sin sufrir grandes cambios, se pudo aumentar mucho la tendencia de peso destete. En líneas generales se cayó también un poco el peso, la amplitud materna, pero también poco y todo dentro de lo esperable y de lo que nosotros estamos buscando. Las tendencias genéticas, también para qué nos sirve, para esto. Yo, sabiendo la tendencia genética de mi establecimiento, puedo saber qué presión tengo que hacer tanto dentro de mi establecimiento sobre las hembras de reposición como de algún reproductor macho que tengo que incorporar. En general, yo les hablé que con DEPs de peso al destete de animales que superen el 35%, estaba tranquilo de que la gran mayoría de los rodeos de toda la región los iba a mejorar, y es así. En estos casos, estas son dos cabañas destacadas, llamémosle, donde para seguir mejorando los pesos al destete de estas cabañas, tengo que usar animales que estén dentro del 20% superior para el peso al destete. Porque si yo uso un animal que está en el 35%, va a ser que me caiga el peso del destete, ¿sí? Entonces esto nos ayuda a saber dónde está parado nuestro rodeo y cuánta presión de selección debo hacer. Bueno, circunferencia escrotal también en este rodeo puntual, también la misma tendencia, fácil, repito, es algo muy sencillo de mejorar la circunferencia escrotal usando la diferencia de progenie. Bueno, estos son ejercicios que no lo vamos a hacer ahora. Para ir cerrando, y después si dejo abierto a los que me quieran hacer preguntas, vemos cómo se hacen. Calculo que las vamos a hacer vía mensaje de Facebook. Tengamos en cuenta esto, el impacto de un toro en un rodeo. Si nosotros queremos cambiar la tendencia genética de un rodeo, tengamos en cuenta que el macho aporta el 50% de los genes y todo el rodeo de hembras en ese momento aporta el restante 50% de los genes. Entonces nosotros con el toro podemos o empeorar. Así que seamos muy criteriosos a la hora de decidir qué reproductor metemos, porque es de alto impacto el toro en el rodeo, ¿sí? En la segunda generación ya tenemos el 75% de la responsabilidad por los machos usados en las últimas 2 generaciones. Ya con 3 generaciones, ya casi el 90% de los genes que vamos a tener en una población va a ser responsabilidad del macho. Así que tengamos
muy en cuenta y analicemos bien y tomemos decisiones acertadas y sepamos qué necesitamos a largo plazo a la hora de tomar la decisión de qué reproductor macho incorporar. Y esta para terminar, me gusta siempre terminar con esta frase, que también es robada de algún lado. Dentro de una raza no existe el toro ideal, sino que la riqueza de la misma está en la variabilidad genética, la cual permite ofrecer reproductores adecuados para los diversos sistemas productivos. ¿Sí? Y esto es la base del éxito de cualquier sistema ganadero, que el criador debe adaptar esto. El tamaño de sus reproductores debe estar en relación al sistema, ¿sí? A lo que el sistema habla al ambiente, a lo que tenemos para ofrecerle. Generalmente las restricciones son forrajeras, entonces, y eso nos va a determinar la eficiencia reproductiva. Si nosotros estamos con una preñez baja, va a ser porque tenemos una alta carga de individuos o porque los individuos son demasiado grandes. Así que el tamaño tenemos que adaptarlo al sistema y por supuesto al mercado, que es el final del producto. Así que si el mercado nos pide novillos pesados o novillos de 500 kilos, nuestra vaca debería pesar, la relación vaca-novillo es 1 a 1.1, entonces con vaca de 480, 500 kilos, diría que entre 450 y 500 kilos, llegamos bien a los novillos que se exigen en toda nuestra región. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Voy a tratar de salir de la placa y que parezca mi cara. Así podemos seguir, puedo ver qué preguntan y podemos seguir con la... cámara. Se lo debería haber probado antes a esto. No me están dando, pido disculpas. No estoy sabiendo cómo se hace. A ver si alguien manda algún mensaje con alguna ayuda. O bueno, y mientras tanto, vamos a ir viendo que todo vamos a repasar a ver si hay preguntas. Bueno, saludos. Algunas preguntas sobre el final. Acá preguntan si existe correlación entre circunferencia crotal y habilidad materna. No está, por lo menos en los datos evaluados, nunca lo leí en ningún lado, y en los datos nuestros de la evaluación del ERBRA, la crotal no estaba correlacionada con ninguna característica. Y acá Santiago Goldstein va a explicar cómo se mide el depth de aptitud materna en el ERBRA. Bueno, como en todas las evaluaciones, el depth de aptitud materna se mide indirectamente a través del peso al destete de los nietos de un reproductor. ¿Sí? El modelo modelo animal, lo que hace es desglosar el peso al destete de un individuo, saca el componente que tiene el crecimiento propio para el peso al destete, por genética de crecimiento, y lo que es aporte de la madre por peso por peso al destete, por aptitud materna, por la producción de leche. Mide la grasa de cuadril, miden en Brasil, es comparable a la grasa de cadera, son sinónimos, sí. Fernando, la grasa ellos miden grasa de cadera, grasa dorsal, igual que nosotros, miden algo que en Brasil se llama P8 o picaña, grasa de picaña o grasa de cuadril, que es lo mismo que la grasa de cadera, es la grasa que está arriba de la tapa de cuadril.
de la picaña. Bueno, gracias por los saludos. ¿Cuál es la mejor edad para medir características de carcasa en machos y hembra? Depende la raza y depende el sistema de producción que tengas. En Brangus, en el Herbra, determinamos que son los 18 meses, que es donde el animal ya está hecho y es una edad similar a la edad de faena. Sobre todo para grasa intramuscular, lo ideal sería hacerlo en la edad donde el animal más ganancia diaria tiene. Sabemos que la grasa intramuscular es la última que se deposita, entonces necesitaríamos tener animales que ganen mucho peso para poder tener variabilidad en esa característica y va a depender el sistema productivo. Hay regiones donde el invierno es muy malo, entonces los reproductores se lo suplementan en el invierno y el primer invierno suelen tener altas ganancias, sobre todo cerca de los 15 meses, y hay otros lugares donde tienen ganancias más parejas. Así que se viene haciendo a los 18 meses, lo ideal, el protocolo de medición es 18 meses más o menos 45 días, el herbra. Pero respondiendo a tu pregunta, considero que la ideal sería cuando mejor ganancia tiene ese animal, así las diferencias, el potencial genético se demuestran mejor. Se necesitan animales conectores, muy bien, Miti Lescano, muchas gracias. Sí, es fundamental. Los conectores, por eso les comentaba de los toros en varios rodeos y ni hablar en distintos países. De hecho, fue una dificultad que tuvimos cuando empezamos a trabajar con los rodeos de Colombia, eh, donde teníamos pocos animales conectores. Entonces me acuerdo, hará como 10 años, enviamos semen de animales muy usados aquí para allá, se podían varios rodeos usarlo, y esos individuos conectores nos posibilita trabajar con rodeos aislados físicamente, pero no aislados genéticamente, donde esos individuos hacen de conexión y puede hacer que el DEP nos sirva para todas las regiones. Pedro ¿qué compraría? ¿Un toro lindo o con buenos DEPs? Hola Alberto, compraría un toro lindo y con buenos DEPs. Se puede, y hay muchas cabañas que están trabajando con las dos características. Por supuesto, hay cabañas y sobre todo países donde le dan mucho más peso a los números y a los DEPs y no tanto al fenotipo, y otros que están en el otro extremo, donde buscan solamente fenotipo y no le dan mucha importancia a los números. Bueno, yo creo, más que creo, estoy convencido, porque lo venimos haciendo hace mucho tiempo, de que se puede hacer las dos cosas, de buscar un lindo en el tema siempre de producción de carne, ¿no? Eh, y también en características, nosotros, sobre todo acá en todo, todo el sur del continente, le damos mucha importancia al fenotipo y le damos importancia al dimorfismo sexual, a las cabezas bien masculinas, a las cabezas bien femeninas. Entonces, ¿por qué? Porque tienen un impacto también productivo y eso nos demuestra que las hormonas están funcionando bien y van a ser animales de mejor fertilidad. Eh, Así que se puede hacer las dos cosas, sin duda. La primera placa que puso sobre los datos de animales de precisión, etc. Tomé una sola fila y puedo. Bueno, después creo que después en las placas sucesivas se fue explicando eso. Eh, no, por eso hablo. No existe el individuo con mejores o peores DEPs. Depende de lo que necesitemos. Esto es lo bueno de tener una variabilidad genética en el rodeo. Entonces, quizá los buenos DEPs para su rodeo no son los buenos DEPs que yo necesito en mi rodeo. Así que seamos criteriosos, sepamos qué necesitamos y en función a eso tomemos decisiones de qué reproductor incorporar. Hay muchas cabañas que le dan mucha importancia al tema DEPS y que tienen individuos, sobre todo, más que lindos o feos, yo buscaría que sean DEPs confiables.
Entonces, sabemos que la evaluación se nutre de los datos que mandan los criadores. Entonces, si los criadores son criteriosos al enviar los datos, los DEPs de ese rodeo van a ser muy confiables. Entonces, ahí nosotros podemos ir tranquilos a buscar reproductores y ver la tabla de DEPs. Y, por supuesto, si los datos no son muy confiables, la evaluación no puede hacer un dato preciso. ¿Cómo haces cuando no tenés, por ejemplo, un catálogo, un toro importado? Bueno, se pueden pedir. Muchos catálogos dentro del cuadro de DEPS, tienen el dato del percentil o del ranking. Entonces nos sirve ahí. Y si no se busca, en las páginas de las asociaciones figura la tabla de percentiles, que es un dato muy importante. Así que tanto en la de Brandwo Argentina, como en la americana, como en Britland, bueno, las evaluaciones brasileras, en todos lados está, así que se puede buscar fácilmente. Búsquenlo en la página de las asociaciones. El prepucio, sí, es bien heredable. Todas las características fenotípicas, lo que vemos es bien heredable. He visto en alguna evaluación que hacen un DEP de prepucio. Se puede hacer, pero es algo que lo podemos hacer nosotros con lo visual, ¿sí? Como una característica bien heredable y no es algo lineal como el peso al destete, sino que realmente es algo, una característica discreta se llama, que es, podemos decir un prepucio del 1 al 5. Esa selección la podemos hacer tranquilamente sin necesidad de DEPS. Valor de la actividad. Bueno, lo de prepucio, perfecto, ya lo dije recién. La idea es no incorporarlo en esta evaluación. En esta evaluación hasta ahora tenemos todas características medibles, objetivas y no características o sea, de interpretación visual. Estos andrológicas y de carcasa, desconozco. Así que me parece, creo que no, pero no quiero porque no estoy muy seguro. Débil positiva entre Bueno, acá me hace una acotación Sergio Tiller, muchas gracias. Hay una correlación, yo puedo haber dicho alta en algún momento, sí, hay una correlación, me pone que es débil, positiva, sí la hay, depende del trabajo. Hay estudios que es un poco más alta y estudios que es un poco más baja, pero sí, la correlación está, sí, no es tan fuerte como se creían hace mucho. A ver si alguien, perdón, bueno, sigo. Correlaciones, no sé si se escucha bien, espero que sí. Nacer, leo de vuelta. ¿Cuáles son las correlaciones de la positiva? Bueno, peso al nacer tiene una correlación positiva, o sea, a mayor uno, mayor el otro, eso quiere decir una correlación positiva. Hay correlación positiva entre peso nacer, peso destete y peso final. Son todas correlaciones positivas. Es más alta la correlación entre peso destete y peso de 18 meses que la con peso al nacer. Entonces podemos encontrar esos individuos de peso, ¿sí? El peso al 18 meses y peso de destete, por suerte, tiene una correlación positiva, entonces está bueno trabajar sobre las dos en forma positiva, seleccionándolas. Y, y como hay una correlación no tan fuerte con peso al nacer, podemos buscar individuos con un peso al nacer moderado o a veces bajo y que tenga un buen peso destete y peso 18 meses. Federico Peso, pero ¿cómo podemos mejorar la precisión de los datos en toros jóvenes para poder usarlo con más éxito? Bueno, datos. La genómica es una herramienta que nos va a mejorar todas las características un poco, mejorar en la precisión. ¿Por qué? Porque nos va a refinar esa matriz de genealogía, entonces nos va a hacer que sea más preciso, nos va a dar precisión refinando las relaciones de parentesco y necesitamos, ese animal va a tener mejores números si su grupo de contemporáneos fue grande, si
tiene padres con DEPs de alta precisión, todo eso va a hacer que ese toro joven tenga buena información. Gracias, Joaquín. Eh, bueno, agradezco de vuelta, no está de más a la Asociación Paraguaya, a la Comisión Técnica, al presidente Joaquín, por la invitación. Pregunta es, para la segunda aparición de esa vaquillona, ¿estarías corrigiendo el peso en la célula? Bien. Bueno, en vaquillonas primer parto, tratamos de priorizar siempre el uso de toros de bajo peso en nacer, y facilidad de parto, por supuesto. Ya depende después qué queremos hacer. Por supuesto, si somos una cabaña que queremos hacer reproductores y queremos hacer reproductores de bajo peso al nacer, muy probablemente esas vaquillonas que dan bajo peso al nacer, le demos de vuelta un toro de bajo peso al nacer para poder fijar esa característica y tener alguna línea de bajo peso al nacer. Pero si el objetivo es producir carne, novillos de buena conformación y pesados, no. Yo ya en el segundo servicio en adelante, busco animales con buen crecimiento y dejo en un segundo plano la característica de peso al nacer del reproductor que voy a usar. Gracias, Diego. Gracias, gracias. El peso al nacer promedio. Vamos a ver todo. No, generalmente si son vaquillonas, perdón, por si no, los que no van leyendo, porque no sé si están viendo conmigo las preguntas, estas estoy respondiendo. Para 24 meses, no, si son vaquillonas con un desarrollo acorde a la edad, no me voy a animales muy negativos, salvo, por supuesto, agarrar un quebrador de curva. A veces sí, me puedo dar el lujo de usar un toro muy negativo de peso al nacer, pero siempre y cuando tenga características de crecimiento posterior muy buenas. Entonces, en una hembra de 24 meses, de vuelta, yo personalmente dejo un poquito de lado el peso al nacer, un toro de peso al nacer moderado, y priorizo las características más productivas. No, gracias. Un error de cría, bueno, gracias Gastón por la pregunta. Por supuesto, en las técnicas de multiplicación, ¿sí? Tanto lo que es inseminación artificial, que estamos multiplicando un toro, o transferencia embrionaria, que estamos multiplicando una hembra, soy mucho más exigente a la hora de seleccionar los reproductores. Entonces, número uno, donde más exijo son en los reproductores de los toros. En segundo lugar, quizá en las hembras donantes. Semen sexado en rodeos de cría recién ahora se está usando un poco más, es poco lo que se usa, pero es una una excelente herramienta para los rodeos que necesitan poblar, y entonces al usar semen sexado, pueden presionar, van a tener un mayor porcentaje de hembras nacidas de inseminación, entonces van a poder hacer una presión de selección más fuerte y quedarse con esas hembras superiores. Y, bueno, macho en el caso que alguien necesite hacer reproductores. Gracias. A ver, estoy con pero podría comentar algo sobre las características de pelo peleche, heredabilidad, corrección. Bien, bueno, conozco dos evaluaciones que están trabajando sobre esta característica. Bueno, más de dos, porque en Brasil hay varias evaluaciones que trabajan con el pelo,
Ellos hacen un score del pelo, si no me equivoco, si me estoy equivocando, por favor que alguien me corrija, pero hacen un score de pelo, creo que es de 1 a 5, donde el 1 es el pelo bien fino y el 5 son los animales peludos. Se hace al destete y se hace al sobreaño, que se llama, que es a los 18 meses. Y la otra evaluación es la de Angus americana, que ve el peleche. También, en la primavera de ellos, animales de más de un año, juntan todos los reproductores y también correlacionan por el grado de peleche que tiene ese animal. La heredabilidad que figura en la Angus americana es de 0,42, o sea, una muy buena heredabilidad, al que se puede trabajar para eso. Gracias. Bueno, bueno, me parece que ya terminamos con las preguntas. Les agradezco a todos por la atención y espero haber sido útil, y haber ayudado a llevar un poco más amena esta cuarentena, a llenar espacios en esta cuarentena. Bueno, me voy despidiendo, voy a hacer el último intento a ver si puedo, pero no. Acá debería verse mi cara para poder saludar, pero no lo estoy logrando. Pido disculpas de vuelta y saludos, le agradezco.